Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de aplicaciones de la derivada. En este video vamos a realizar a medio ejemplo un ejercicio donde vamos a encontrar los máximos y los mínimos de una gráfica a través del criterio de la segunda derivada. Para esto vamos a utilizar la siguiente función, donde tenemos su gráfica ya expuesta en el plano cartesiano. Para aquellos que siguen el curso pueden observar que esta función la trabajamos precisamente para encontrar los máximos y los mínimos, pero con el criterio de la primera derivada. Para esto, aquellos entonces que llegaron directamente a este video, les recomendaría que vieran precisamente ese video. Lo voy a estar dejando de todos modos en la descripción, el link para quienes gusten. Muy bien, entonces comenzando, tenemos la función, la voy a ordenar como x por x más 1 por x menos 1 al cubo. Aquí ya no voy a hacer el procedimiento como tal de ir obteniendo la primera y la segunda derivada para no alargar tanto el video, porque si se extiende algo, porque realmente ya lo hicimos en el video del criterio de la primera derivada, ¿vale? Entonces, primer paso, lo que tenemos que hacer ahora en esta metodología, por el criterio de la segunda derivada, es determinar tanto la primera como la segunda derivada de nuestra función. La primera derivada, al determinarla, nos va a quedar como x menos 1 al cuadrado por 5x cuadrada más 2x menos 1. La segunda derivada nos va a quedar como 4 por x menos 1 por 5x cuadrada menos x menos 1. Perfecto. Muy bien. Este es menos. Ya que en el primer paso, ya que realizamos el primer paso, que es obtener la primera y la segunda derivada, segundo paso va a ser determinar los valores críticos. Estos valores críticos se determinan igualando la primera derivada a 0. Quedando entonces x menos 1 al cuadrado por 5x cuadrada más 2x menos 1, todo eso igual a 0. Vemos entonces que vamos a tener dos factores. El primer factor sería x menos 1 al cuadrado y el segundo factor va a ser esa expresión cuadrática, o es un factor cuadrático que es 5x cuadrada más 2x menos 1. Si uno de los dos, quien sea, vale 0, por ejemplo, el primer factor valiera 0, no importa cuánto valga el otro, pues va a ser 0 por un valor es igual a 0. O viceversa, el segundo factor valiera 0, sería algo por 0, 0. Con esto vamos a decir o determinar precisamente los valores críticos, que básicamente son las raíces de nuestra primera derivada. Entonces nos quedaría menos 1 al cuadrado, va a ser igual a 0. De aquí, despejando a x, vamos a encontrar que x es igual a 1. Ese va a ser nuestro primer valor crítico. O podemos hacer el ejercicio de sustituir el valor de x por 1, quedaría 1 menos 1 al cuadrado, pues va a ser 0. Siguiente, lo voy a pasar en la siguiente lámina. Tendríamos 5x cuadrada más 2x menos 1 igual a 0. En este caso, utilizando la fórmula general, encontraríamos dos valores. El primero de ellos nos va a quedar como menos 0.6898 aproximadamente. Y el segundo va a ser 0.2898. Estos serían los otros valores críticos que representa nuestra función. Por tanto, los voy a poner yo creo aquí abajo. El primer valor crítico, ordenándolos de menor a mayor, este sería el menor o el más negativo, sería menos 0.6898. Siguiente valor crítico va a ser el punto 2898 y el tercer valor crítico es igual a 1.
o sea, este. Muy bien, esos serán nuestros valores críticos, los que presenta precisamente nuestra gráfica, y lo podemos constatar en nuestra gráfica que tenemos aquí del lado derecho. Uno de ellos es menos 0.68, más o menos por ahí. Ese sería el primer valor crítico, lo proyectamos hacia la gráfica, vamos a encontrar, y aquí podemos observar que hay un máximo. Esto no hay que olvidar, esto es un paréntesis nada más, también para ir viendo gráficamente lo que estamos haciendo, la parte analítica. El segundo valor crítico es de 0.2868, más o menos por aquí, sería el segundo valor crítico, C2. Ahí va a haber un mínimo. Y el tercer valor crítico, C3, que es igual a 1. Vemos que en C2 hay un mínimo y en C3 no hay nada, ¿vale? Que es importante también este ejercicio para ver esas posibilidades que aparecen con el criterio de la segunda derivada. Muy bien. Siguiente paso, lo que vamos a, ya que tenemos los valores críticos, nosotros vamos a, ya no va a ser necesario agarrar esos valores críticos y ponerlos en la recta numérica y generar intervalos, como lo hacíamos con el criterio de la primera derivada. En este caso vamos a directamente evaluar los valores críticos en la segunda derivada para ver el tipo de concavidad que tiene, ¿vale? Entonces sería el tercer paso. Vamos a evaluar los valores críticos en la segunda derivada. Para esto entonces tendríamos, la voy a poner, nos quedó como 4 por x menos 1 por 5x cuadrada menos x menos 1. Entonces el primer valor crítico, vamos a poner aquí a, sería la segunda derivada evaluada en menos 0.6898, va a ser igual a 4 por menos 0.6898 menos 1 por 5 por menos 0.6898 al cuadrado menos 6898 menos 1. Ok, lo que nos va a interesar realmente es el sentido de la segunda derivada, me refiero a si es positivo o negativo. Para esto entonces el primer valor, ese coeficiente, ese término constante, pues es positivo, entonces va a quedar como positivo. Este segundo factor vemos que va a ser negativo, pues es menos 0.68 menos 1, sigue siendo menos. Y por último, realizando una revisión rápido, haciendo esta operación, nos va a quedar como 2.32 más o menos. Y vemos que este término, al ser menos por menos, se va a hacer más, 0.68. Vemos entonces que 2.32, 0.68, que son positivos, son son mayores a menos 1. Por tanto, este tercer factor se va a quedar como positivo. Muy bien, haciendo o aplicando leyes de los signos, nos va a quedar que es negativo. Quiere decir entonces que la segunda derivada para el primer valor crítico va a ser negativa. Siguiente, ahora evaluamos en el segundo valor crítico, que es 0.2898. Nos queda otra vez 4 por 0.2898 menos 1 por 5 por 0.2898 al cuadrado menos, bueno, para no repetirlo. Una vez más, lo que nos interesa es el sentido de cada uno de los factores o el signo. Entonces sería el primero positivo. Vemos aquí que ese factor va a ser negativo, pues menos 1 es mayor que 0.28, positivo. Y el tercer factor podemos observar que va a ser, en este caso, haciendo esta operación un poco rápido, nos queda que es 0.4199
Y ya podemos observar que este es el único término positivo, estos dos van a ser negativos, hay un -1 ahí, entonces va a ser negativo. Por tanto, haciendo el producto, es negativo este, haciendo el producto de esos tres signos, pues nos va a quedar que es positivo. Por tanto, podemos decir que la segunda derivada evaluada en el segundo valor crítico va a ser positivo, o sea que ahí hay una concavidad positiva o es cóncava hacia arriba. Y ya para finalizar, evaluando en el último valor crítico, la segunda derivada, o sea, en 1, vamos a tener 4 por 1 menos 1, que multiplica a 5 por 1 al cuadrado, menos 1 menos 1. Aquí, creo que lo va a hacer mejor hacia abajo, tendríamos que es positivo el 4. ¿Y qué ocurre en este caso? Pues nos va a quedar 0, esto es 0, 1 menos 1 es 0, lo vamos a dejar para indicar el signo de esta manera, sin poner ni positivo ni negativo, indicando que esto es un valor neutro. Y realmente ya no importa cuánto nos dé esto, si es positivo o negativo, pues un valor neutro multiplicando a uno positivo o uno negativo, pues lo convierte en neutro. Esto quiere decir entonces que mi segunda derivada evaluada en el tercer valor crítico es igual a 0. No es ni positiva, no es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay concavidad definida, ¿sí? No es cóncava hacia arriba ni cóncava hacia abajo. Entonces, ya para finalizar, vemos que vamos a hacer el paso 4. Vamos a juntar ahora sí toda la información. Por tanto, en C1 cumple que la primera derivada va a ser igual a 0 y que la segunda derivada va a ser menor a 0. Por tanto, hay en este caso un máximo. Habíamos dicho entonces que si cumplía la condición que para el valor en sí, evaluando la primera derivada, nos daba 0, quiere decir que la pendiente ahí es 0, y que la concavidad sea negativa, o sea, sea cóncava hacia abajo, gráficamente tendríamos entonces de esa forma, es cóncava hacia abajo y la pendiente es 0, por tanto hay un máximo. En C2 cumple también que la primera derivada es igual a 0 y que la segunda derivada ahora aquí es mayor a 0. Por tanto, hay un mínimo. Gráficamente tendríamos algo así. Esto nos dice que es cóncava hacia arriba, ¿vale? O es cóncava positiva y que para ese valor la pendiente es igual a 0. Sería el valor C1 y aquí sería el valor C2. Y para ir finalizando, en C3 cumple que la primera derivada evaluada en C3 es igual a 0 y que la segunda derivada evaluada en C3 también es igual a 0. Por tanto, no hay máximo ni mínimo. En este caso tendríamos algo así, tal vez. La pendiente es 0, pero no hay concavidad. O sea, no es cóncava arriba ni cóncava hacia abajo.
o podría ser algo así. También la pendiente es 0, pero también no hay concavidad. Por tanto, tanto en C1 como en C2 sí hay máximo y mínimo respectivamente. Vamos a la parte gráfica y lo podemos observar. Vemos que en C1 hay un máximo, pues su pendiente es igual a 0 y su concavidad va a ser negativa, es cóncava hacia abajo. Por tanto, ahí hay un máximo. Ahora, en el mínimo cumple también que su pendiente es 0, por eso el valor crítico, y que su concavidad o su segunda derivada es positiva, o sea, es cóncava hacia arriba. Y en el tercero vemos que en C3 no hay ni máximo ni mínimo, pues cumple que la pendiente es 0, pero que no hay concavidad definida, o sea, su concavidad es nula. Por tanto, no hay máximo ni mínimo. Muy bien, ya lo que quedaría sería simplemente ver quién es ese máximo y quién es ese mínimo. Para esto, pues simplemente evaluaríamos, sería Ymax, sería evaluar la función original en C1 y el mínimo sería evaluar la función en C2, en los respectivos valores donde tenemos el máximo y el mínimo. Y pues ya nos entregaría los valores que habíamos obtenido en el video del criterio de la primera derivada. Aquí simplemente fue evaluarlo, que era aproximadamente 1.0324 más o menos. Y en el caso del mínimo es menos 0.13389. Aquí, como habíamos dicho, solamente es evaluar la función, ¿sí? Como lo hicimos en ese video de utilizando el criterio de la primera derivada para encontrar máximos y mínimos. Y que bueno, pues ya también concuerda con la parte gráfica. Vemos que si proyectamos ese punto máximo a la gráfica, ahí más o menos tendríamos el Ymax, que es más o menos 1.0032. Y en el caso del mínimo, el punto mínimo, también si lo proyectamos a la gráfica, ahí tendríamos Y mínimo, que es más o menos menos 0.1338, etc. Muy bien, como pudieron observar, sí está complicado por precisamente la naturaleza de la expresión o de la función que tenemos, porque bueno, tenemos tres factores, incluso uno de ellos es de tercer orden. Pero realmente el criterio de la segunda derivada es un procedimiento un poco más sencillo, podríamos decirlo, para determinar máximos y mínimos de una función, porque omitiendo el hecho de que necesitamos obtener la primera y la segunda derivada, les digo, es un poco relativo a eso, ya aquí, en este caso, con el criterio de la segunda derivada, no es necesario generar los intervalos de crecimiento y de crecimiento para después generar un valor en cada intervalo, evaluarlo en la primera derivada, ver si la pendiente cambia, etc. Realmente el criterio de la primera derivada es un procedimiento más extenso, ¿sí? Y sí es cierto, solamente tengo que encontrar la primera derivada y se acabó. Y aquí pues sí hay que encontrar la primera y la segunda, pero en la mayoría de las funciones, bueno, que se trabajan comúnmente en el aula, pues son más fáciles, es más fácil encontrar la segunda derivada que estar generando intervalos y evaluando en cada uno de ellos. Muy bien, pues espero que haya quedado claro este ejemplo, este ejercicio, cada uno de los pasos, y les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.